quiero hablarnos esta mañana sobre por qué debemos dar nuestras vidas a la palabra de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? De dar tiempo, de hacer el esfuerzo, de hacer el sacrificio, de dar este tiempo a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunas razones por las cuales debemos dar nuestra vida a la palabra de Dios. Y use eso como confirmación que no estás perdiendo tu tiempo aquí. Confirmación que cuando, y no solamente estoy hablando de aquí en este lugar, cuando tú tomes la decisión de sentarse y recibir la palabra, tener tiempo en su presencia, buscando su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra, no estás perdiendo tu tiempo. Es algo eterno y vale la pena. Y yo creo que mientras estamos acercándonos a los últimos días, a los últimos tiempos, el último y gran mover de Dios que estamos esperando en la tierra es un mover tan fuerte de la presencia manifiesta de Dios y un mover y regresar a la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. No, en general el cuerpo de Cristo se ha acostumbrado a ir o ciertos lugares, escuchar una prédica de 15 minutos, 20 minutos cada domingo y pensar que eso va a ser suficiente para llenarse toda la semana. No es suficiente. Tenemos que escudriñar cada día la palabra de Dios. No es algo de ciertos días, ¿no? Entonces, hay un mover de regresar a la palabra. Necesitamos la palabra. Hay un espíritu de estupor sobre muchos en el cuerpo de Cristo. Empiezas a hablar la palabra y es un espíritu. Es un espíritu. Aun si estás cansado, si estás ahí para recibir la palabra, vas a hacer lo que tienes que hacer para mantenerte despierta. Pero como podemos ver en el cuerpo de Cristo, en muchos lugares en general, te digo, hay algo que está sobre el cuerpo de Cristo, que no pueden recibir una palabra, una enseñanza constante en la palabra de ese espíritu de estupor, de dormir. Hemos dormido como cuerpo de Cristo y es tiempo de levantarnos de nuestro sueño, poner las pilas, prestar atención para poder recibir la palabra de Dios. Siempre digo eso a las personas, si solo venimos y nos sentamos y escuchamos sin tomar notas, sin hacer nada más, vamos a apenas recordar 20% de lo que la persona está diciendo. Pero si estamos tomando notas, recordamos más. Si después de la clase vas y lees tus notas otra vez en la tarde, a ver, voy a revisar esos versículos otra vez, vas a recordar más de la palabra. Si compartes con otra persona, ¿sabes este versículo que hemos visto en la mañana? Era impresionante este versículo, vas a recordar más de la palabra. Y ciertamente si decides caminar en la palabra y vivir la palabra, vas a recordar más. Pero ¿cuántas personas en el cuerpo de Cristo hemos caído en esto de simplemente escuchar? Hay que tomar notas, hay que ser estudiantes de la palabra. La palabra dice la gran comisión. A ver, mira lo que dice antes de ir a otros pasajes. Cuando hablamos de la gran comisión, ¿qué es la comisión que tenemos como iglesia? En Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Bueno, déjame empezar antes en el versículo 17. Toma nota. Mateo 28. Y voy a ponerlo aquí adelante también. Pero una vez más, aún con eso, tenemos que tener cuidado porque podemos caer en la trampa. El pastor pone los versículos ahí en la pantalla, entonces ahí puedo mirar. Necesitas encontrar esos pasajes en tu Biblia. A ver, busca Mateo 28, 17, empezando en el versículo 17, cuando hablando aquí a Jesús. Y esa es la gran comisión que Jesús dice aquí en Mateo 28. Mira lo que dice en Mateo 28. En Mateo 28, 17. Mira lo que dice. Cuando le vieron a Jesús, cuando los discípulos vieron a Jesús, le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron. Toma nota de eso. Qué hermoso principio ahí. Ahí podemos simplemente enseñar el resto de la clase. Cuando le vieron, le adoraron. Eso es lo que debe suceder en nuestras vidas. ¿Cuántas veces vemos eso en la palabra de Dios? Cuando alguien ha visto al Señor, ha visto su rostro, o ha escuchado quién Él es, la respuesta, gracias. La respuesta es la alabanza y la adoración. Presto razón
queremos verlo, queremos ver su rostro. Y cuando su presencia está, debemos alabarlo y adorarlo. Cuando le vieron, le adoraron. Pero mira lo que dice, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Jesús se acercó, versículo 18, y les habló, diciendo, y eso es muy importante para entender la gran comisión. Podemos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Sí, amén, pero no olvides el contexto, el versículo que viene antes. Porque para poder ir y hacer discípulos tenemos que entender el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por si acaso Él vive en ti, si lo has recibido y has depositado tu fe en Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el proceso de hacer discípulos, que no es un proceso fácil, que hay momentos de desanimarnos, de pensar si vale la pena o no, pero hay que entender que toda potestad tiene el Señor Jesús, en el cielo y en la tierra. Entonces dice, por tanto, es el versículo 19. Por tanto, ¿qué? Por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Subraya eso. A todas las naciones. Id y hacer discípulos. Un discípulo es alguien disciplinado. Es alguien que ama la palabra. Es un estudiante de la palabra de Dios. Es levantar verdaderos discípulos del Señor Jesús. No simplemente conversos, es importante. El evangelismo, evangelizar es importante y necesitamos hacerlo. Yo sé que, pero no es simplemente conversos. Es hacer discípulos. Tú sabes que hay una diferencia en la palabra entre la multitud y los discípulos de Jesús. Jesús tenía las multitudes. Ministraba a las multitudes. Pero una característica de la multitud es que siempre están buscando lo que ellos pueden recibir. Dame mi alimento, dame mi milagro. Milagros y señales. Conferencia de milagros y señales. Conferencia allá de milagros. Estudio la palabra de Dios cada día. Porque algunos no han entendido la necesidad. Y uso la palabra necesidad. Porque es una necesidad. Nos hemos acostumbrado, estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, de correr de conferencia en conferencia, de seminario en seminario, de noche de milagros en noche de milagros. Ora por mí, por favor. Y no han entendido que sentándonos en la palabra de Dios constantemente es una manera de recibir sanidad. ¿Dios te va a sanar cuando alguien puede orar por ti y imponer manos? Sí. Pero Dios te va a sanar a través de la palabra también. Simplemente sentándote y recibiendo la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra. Hay una sanidad interior que está disponible. Hermoso, hermoso, glorioso. Los retiros de sanidad interior, ¿no? Hermoso. Bíblico, está bien. Necesitamos eso. Vuelven llorando y pidiendo perdón a todo el mundo, ¿no? Amén. Es hermoso. Es hermoso. No estoy diciendo que no. Solo quiero decirles, sigue adelante, ¿no? Que no sea simplemente un retiro de sanidad interior, que sea un proceso de sanidad interior cada día de nuestras vidas. Eclesiastés 11:6. Toma nota de este pasaje. Eclesiastés 11:6. Dios mío, no sé dónde el Señor nos va a llevar esa enseñanza, pero ni he llegado al primer versículo aquí en mis notas. Pero yo sé que esa es la palabra del Señor. Por la mañana, Eclesiastés 11:6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Esa es la gran comisión otra vez aquí en Mateo 28. Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Cuántos simplemente quieren ir? Quieren ir. Y tienen buenas intenciones en su corazón y quieren ir. Quiero ir. No, de una cierta manera es como yo he venido a Bolivia. Yo he venido queriendo servir al Señor, queriendo hacer tal vez buenas cosas para su reino, pero no estaba preparado en la palabra, para nada.
No he sido preparado en los Estados Unidos antes de venir aquí. Ser enviado con propósito, con respaldo, con bendición. La palabra dice, no novato. Queremos ser discípulos de Jesús en este lugar. La palabra dice, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. ¿Sabes lo que significa la palabra obrero? Una de las definiciones, los maestros. La mies es mucha. Es el último y gran mover. Necesitamos un mover de la palabra de Dios, pero faltan maestros. Faltan maestros, discípulos disciplinados que pueden enseñar a otros. Ese es el proceso de discipulado que dice Pablo a Timoteo. Las mismas cosas que has escuchado de mí ante muchos testigos. Estas cosas comparte con hombres fieles e idóneos. Entonces, necesitamos esos dos aspectos. No es simplemente la capacidad de compartir un mensaje. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. No es simplemente tener fieles. Ser fieles, el Señor quiere ayudarnos a tener la capacidad de comunicar un mensaje. Pero, porque el Señor necesita maestros. Necesita instrumentos que pueden compartir su palabra. No es simplemente ir. Es ir y hacer discípulos. Eso significa enseñar. Porque ¿qué es lo que dice? En Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primero que dice el versículo 20. Y si tienes tu Biblia abierta ahí, eso sería bueno con un color de subrayar. Enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he mandado. Yo quiero animarles a subrayar, a tomar notas. Algunas personas que he conocido no quieren, es la Biblia, es la Biblia. ¿Cómo puedo subrayar mi Biblia? ¿Cómo puedo escribir aquí? Es la Biblia. Es una herramienta. Es nuestra herramienta. Es nuestra espada. Toma notas en tu Biblia. Escribe una definición en tu Biblia. Crea tu propia cadena de pasajes en la Biblia. O este pasaje conecte con este pasaje, conecte de este pasaje. Sabes que si yo voy en mi Biblia ahora, yo sé, si voy a 1 Corintios 9:24, donde habla sobre la carrera, yo sé que tengo 4 otros versículos anotados ahí. Que me lleve a este pasaje, y después me lleve a este pasaje, y después me lleve a este pasaje. Algunos de los Biblias de estudio tienen su cadena de referencia, ¿no? Una Biblia de estudio Thompson, hay otras Biblias de estudio también, pero quiero animarles a creer esta propia cadena de referencias en tu Biblia, conecte esos pasajes. Amén. Entonces, queremos ser estudiantes de la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra no, muchos no han reconocido su necesidad de ser enseñados. Como estaba diciendo, nadie tiene tiempo, todos estamos ocupados, pero hay una manera de recibir la palabra. Amén. Entonces, es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es hacer un discípulo. No es simplemente enseñarle a alguien la palabra, enseñarles que tienen que caminar en la palabra, guardar la palabra, poner la palabra de Dios en práctica. Eso es ser un verdadero discípulo. Alguien que está guardando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Salmo 119? He guardado la palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Creo que es el versículo 11. El versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vamos a hablar de eso en un momento, pero Salmo 119 es el salmo, ¿no? Es el salmo más largo. Y es el salmo que habla, creo que hay 176 versículos, pero la mayoría habla algo de la palabra de Dios. Si en un momento olvides del poder de la palabra, lee Salmo 119. Es tan importante la palabra de Dios y vamos a ver eso. Pero enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, es una de mis partes favoritas aquí. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. En este proceso de formar discípulos, no es fácil.
podemos desanimarnos. Queremos tratar de forzar o obligar o vas a tener la misma pasión que yo tengo por Jesús. Queremos tratar de forzar o obligarlos. No es posible. Hay que simplemente tratar de mostrarles el camino. Cada persona tiene que decidir. Por eso dice Jesús a Marta, María ha escogido la buena parte, que es sentarnos a los pies de Jesús y recibir su palabra. Amén. Entonces, enseñándoles, pero Él está con nosotros. Mira lo que dice en otros pasajes aquí, en Salmos 138:2. Toma nota de estas referencias. Salmos 138, versículo 2. Vamos ahí. Cuando vemos un pasaje, necesitamos ir en nuestras Biblias, encontrar Salmos 138, versículo 2. Busca este pasaje. Tu templo dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Qué razones más para alabarlo y adorarlo? Él es misericordioso, Él es fiel. La palabra nos dice en Timoteo que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel y Él es digno de ser alabado y adorado. Y mira lo que dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra engrandecido aquí en el hebreo, la palabra engrandecido significa ser grande o exaltado, honor, gloria. Es lo que vemos en su palabra. Su nombre, su carácter. El nombre es el carácter. Engrandecido, ser grande, exaltado, honor, gloria. Entonces, cuando damos nuestras vidas a la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos exaltando a Jesús. Estamos honrando a Jesús. Estamos alabando y adorando al Señor Jesús. Cuando tomo la decisión de, bueno, por lo menos en este momento, en vez de hacer esta otra cosa, voy a dar este tiempo a la palabra. Estoy diciendo a Jesús, tú eres importante para mí. Eres una prioridad para mí. No, Él no dice que no podemos hacer otras cosas, que no podemos tener una vida, que tenemos que ser encerrados todo el tiempo con la Biblia. No puedes salir. Biblia. No puedes hacer nada. Cine, no. Tele, no. No es así. Hay que tener una vida, ¿no? Hay otras palabras, demasiado estudio también, ¿no? Peligroso también. Entonces necesitamos tener bien, pero hay momentos, tú sabes, y yo sé que cuando en vez de dar a hacer algunas otras cosas, podría decidir, en vez de pegarme a las sábanas un poco más, podría levantarme y estudiar la palabra de Dios. Yo estoy hablando de experiencia, ahí está bien. Cuando estudiamos la palabra, estamos honrando a Jesús, estamos exaltando a Jesús, su palabra y su nombre. El nombre representa el carácter. Y dice engrandecido, está hablando de que está por encima de todas las cosas, su nombre y su carácter. Toma nota, Hechos 4:12 también, Hechos 4, versículo 12. Estamos empezando a hablar sobre dando nuestras vidas a la palabra de Dios. No creo que vamos a terminar aquí en la mañana. Voy a continuar en la noche, ¿no? Pero en Hechos 4:12, a ver, ¿podemos ir? Buscamos, no en el celular, pero en la Biblia. Ahí, Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Están ahí? Hechos 4:12, ¿qué es lo que dice? Yo estoy en Hebreos, por eso, bueno, ¿qué dice Hebreos 4? Igual es precioso, Hebreos 4:12, pero ya. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, subraya eso. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué hermoso versículo, es un versículo que puedes anotar para cuando tienes que evangelizar y hablar. Y hablar a alguien sobre la palabra de Dios. No, de ningún otro hay salvación. En Filipenses 2:9, toma nota de este pasaje también y vamos ahí. Gálatas, Efesios, Filipenses 2:9.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es su carácter. ¿Y dónde voy a aprender sobre el carácter de Dios? En su palabra. ¿Cómo voy a poder ver la imagen de Jesús a través de su palabra? Por eso es tan importante. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No sé qué, Dios tiene planes para ti, tú tienes un trabajo, tú tienes una carrera, tienes cosas que quieres hacer, amén, glorioso. Pero también mientras estás siguiendo adelante con tu vida, llénate de la palabra de Dios también. Algunos tal vez tienen un llamado de estar en el ministerio, de ser parte de los 5 ministerios. Tal vez algunos no. Tal vez algunos simplemente vienen porque aman la palabra y ¿sabes qué? Necesito más de la palabra. Todos necesitamos más de la palabra. Porque en un momento el Señor va a querer usar tu vida para hablar a un familiar, para un amigo, para alguien en el trabajo, en la calle, la palabra de Dios. Y necesitamos llenarnos de la palabra. Pero quiero simplemente que podamos entender la necesidad de formar discípulos. Eso no sucede de la noche a la mañana. De hacer discípulos. Y eso es lo que sucede. En general, en el cuerpo de Cristo hay mucha emoción. Pero es algo constante. Ser un discípulo de Jesús es como un maratón. No es una carrera de 100 metros. Es de cada día, de levantarnos cada día, de ser fieles, de hacer el sacrificio, de buscar al Señor, el sacrificio de la mañana y de la noche. Meditando la palabra en la mañana y en la tarde y en la noche. Gloria a Dios por todas las otras cosas, por un domingo, gloria a Dios por un retiro, gloria a Dios por un encuentro, reencuentro. Y cuando estás seco, reencuentro otra vez. No tengo problema. Solo que cada día sea un encuentro. Y llega el encuentro, el retiro, y ya vas a estar caminando con Jesús y te va a impulsar a caminar rápido y vuelves del encuentro o el retiro y sigues caminando de gloria en gloria. Pero nos hemos acostumbrado en el cuerpo de Cristo en general de ¿cuándo es el retiro? Necesito el retiro. ¿Cuándo es el encuentro? ¿Por qué? Porque no están caminando cada día. Y gloria a Dios, y las iglesias están, necesitamos retiros de encuentro porque necesitamos activar esos dones, esas cosas en las personas. Avivar un fuego. Pero no es por emoción. La emoción no nos va a mantener en el camino. Yo estoy hablando de experiencia porque después de un retiro o un encuentro, espero que esta vez será suficiente, Señor, para mantenerme en el camino. No, si no hay este encuentro cada día, igual vas a empezar a secarte y vas a necesitar el otro encuentro. El retiro. Entonces, por esa razón, es la palabra, que debemos comer la palabra. Es comida, es una comida espiritual para nosotros. Y aún la palabra comer, la definición es devorar. Deberíamos devorar la palabra de Dios. Vamos para ser entrenados y recibir la palabra y recibir conocimiento, pero caminamos con Él afuera. Caminamos con Él cada día, buscamos y debemos buscar nuestro pan de cada día también. Es hermosa la clase en la escuela, pero cuando no hay clases, seguimos buscando la palabra. Y si hay un hábito en nuestras vidas de cada día buscar la palabra, aun cuando no hay clases, vamos a seguir adelante, estudiando y buscando la palabra. Tenemos que amar la palabra. En Mateo 4, cuando habla de las tentaciones de Jesús, y Jesús responde a esta primera tentación. Y obvio, responde con la palabra de Dios a la tentación. Por eso, puedes conectar y entender ahora Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando viene la tentación de pecar, Jesús dice, escrito está. No solo escrito está en este pasaje, en este versículo, escrito está en mi corazón. Estoy caminando en esta palabra. Tienes que responder con la palabra de Dios a cualquier tentación. Tienes que conocer la palabra de Dios mejor que el diablo. Y lastimosamente, él conoce la palabra más que la mayoría de los cristianos. Y por eso puede regresar y tergiversar la palabra. Pero también la palabra dice, cierto.
¿no? Verdad de la palabra a tal punto, conocerlo mejor que el enemigo. ¿Sabes qué enemigo también dice en este pasaje? También dice, ¿no? Entonces hay que poder responder. Es la manera de responder a las tentaciones. Cuando estamos conectados con la palabra, con el Señor, hay más gozo, hay más fruto del Espíritu Santo. Esa es en Gálatas 5, gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio, todas esas cosas. Cuando estamos conectados con el Señor, hay más fruto del Espíritu Santo. Es cuando me alejo de la palabra, me alejo de la presencia de Dios, que entra la sequedad. Y necesitamos el agua de su palabra, el agua de su presencia para traer refrescamiento a tierra seca. ¿Cuál es la tierra seca? Esa es la tierra seca, mi corazón. Pero cuando estoy conectado con Él, las tentaciones del enemigo es como que, no. Él me está llenando de verdad. Conectarnos constantemente a la palabra, cada día. Ser un estudiante de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús en Mateo 4? Respondiendo a esta primera tentación, cuando dice el versículo 3, en Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y él estaba ayunando 40 días, 40 noches. Dice que Jesús tuvo hambre. Es un momento de necesidad. ¿Acaso no es cuando el enemigo viene a nuestras vidas? Espera el momento de cansancio. Espera el momento cuando bajamos la guardia. Espera el momento cuando hay necesidad. Dice, oh, tú sabes que tienes esta necesidad. Y viene. Y es una necesidad que Dios nos ha dado aquí. Comer. Pero estaba ayunando. Y el enemigo viene. Es lo que hace el enemigo. Trata de hacernos satisfacer ciertas necesidades que Dios nos ha dado, pero de una manera incorrecta. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué es? Es una necesidad que Dios nos ha dado. Él ha creado las relaciones sexuales, sexo, para dentro del matrimonio. Pero viene el enemigo y dice, ¿sabes que tienes una necesidad? Necesitas satisfacer esa necesidad de una manera incorrecta. Es la misma tentación aquí de lo que Jesús está. Tú tienes esa necesidad, tienes hambre, ¿no? Convierte estas piedras en pan. Pero dice, ¿cómo responde Jesús? Escrito está. Él responde con la palabra. Pero si no tengo la palabra, ¿cómo voy a responder con la palabra? Escrito está. No, hay que tener la relación personal con Jesús, ¿no? Hay que conocerlo personalmente. Escrito está, ¿qué es lo que está escrito? No solo de pan vivirá el hombre. Algunos podemos intentar, no vivir solo con pan, no solo de pan vivirá el hombre. Podría intentar, Señor. ¿No? Pero ¿qué es lo que dice? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es una palabra viva, es una palabra que nos trae sanidad, es una palabra que nos trae restauración. Entonces aquí es en Mateo 4, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira lo que dice un pasaje en Salmo 119. Hablando de este salmo, mira lo que dice en Salmo 119, el versículo 89. Salmo 119, 89. Toma nota de este pasaje. Hay tantos pasajes que podemos hablar y ver de la palabra de Dios. 89 y 90. 89 y 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y mira lo que dice el versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Conecta su palabra con su fidelidad. Y es de generación en generación. Poder ver la fidelidad de Dios. Es tan hermoso que mis hijos están conociendo la misma palabra que yo conozco. Están conociendo el mismo Dios fiel que yo conozco. ¿Sabes por qué tomo notas aquí en mi computadora? Porque un día voy a decir a alguien, toma, es lo que tengo. Siga adelante, de gloria en gloria.
y llevarlo a nuevos niveles. Por esta razón, personalmente, yo amo este programa que puedo tomar mis notas y tener mis notas aquí en la computadora porque un día en el futuro voy a dar eso a alguien. Pero es de generación en generación. ¿Entiendes que lo que estás haciendo en la palabra no es, wow, voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra? Eso es, tal vez no sentimos la persecución todavía. Pero es de vida y muerte. Portar la presencia de Dios no hay precio. Orar por alguien y que Dios se mueve y cambie su vida, no hay precio. Eso no es un chiste, no es un juego. No es un chiste, no es un juego. El mundo necesita la palabra de Dios. El último y gran mover de Dios en la tierra será un mover de la presencia de Dios. Tenemos que portar su presencia. Será un mover de la palabra de Dios como jamás hemos visto. Las personas van a regresar a la palabra de Dios así en cantidad, en multitudes, diciendo, necesito la palabra. Y yo creo que es simplemente una señal de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Las personas van a tocar la puerta y van a decir, no estoy pidiendo algo en lo natural, necesito la palabra de Dios, me estoy muriendo, me estoy secando, estoy seco. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la palabra? Por esta razón Isaías 60, el pasaje profético de los últimos tiempos, levántate y resplandece. Las naciones andarán a tu luz. Aunque hay más tinieblas, más pecado, las naciones van a andar a la luz de Jesús. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Yo sé que en un mundo religioso pueden estar ocupados con eventos y cosas y club social en la iglesia y bla, 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 bla. Pero en un momento y poco a poco las personas se están dando cuenta, ¿sabes qué? Eso no me llena. No me cambia. No me transforma. Necesito algo más. El mundo religioso, la apariencia de piedad se está cayendo. Y las personas se están dando cuenta, necesito algo real, necesito algo verdadero. No una apariencia de piedad, no la religión. Una relación personal con Jesús. Necesito la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra de generación en generación es tu fidelidad. Él no cambia. Su palabra no cambia. Tú afirmaste la tierra, subsiste. Por tu ordenación, versículo 91, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, subraya delicia. Subraya la palabra, solo la palabra delicia. Esa es una de las cosas que voy a tratar de enseñar. No subrayas necesariamente todo el pasaje. Porque vas a volver a este pasaje y vas a decir, wow, está todo lindo, está todo azul. ¿Sí? ¿Ah? Estamos aquí, Salmos 119, 92. A ver, solo subraya mi delicia. Nada más. No todo el versículo. ¿Por qué? Porque cuando vuelves a decir, ¿por qué tengo mi delicia? Es la palabra que es mi delicia. Anota ahí al lado de delicia Salmos 1. Y vas a decir, ¿por qué tengo Salmos 1 aquí en mi Biblia? Voy a ir a Salmos 1 y leer. La palabra debe ser mi delicia. ¿Te das cuenta? Como debemos ir conectando, podemos ir conectando la palabra de Dios. Y empezamos a estudiar, y lo que es hermoso, empezamos a conectar otras cosas, lo que sucede en las clases. Y también este pasaje, y también este versículo es hermoso, así es la palabra de Dios. Tantas riquezas en la palabra de Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Aún en el momento difícil, hay que entender que su palabra es nuestra delicia. Dios no deja de hablarnos en el desierto, en el valle. Es cuando muchas veces más quiere hablarnos, ¿no? Hay que entender y encontrar nuestras fuerzas en Él. Entonces, hermoso, toma nota entonces ahí hasta el versículo 93, ¿no? Entonces, pero donde dice en 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. La palabra permanecer, toma nota de esta palabra hebrea. Tengo aquí anotado unas definiciones, pero la palabra permanecer significa estar de pie.
Esa es la palabra de Dios. Nadie puede hacer nada de la palabra. La palabra es firme. Estar de pie, pararse firme, afirmar. ¿Eso qué significa permanecer? Asegurar, establecer, levantar. Toma nota ahí adelante si puedes ver, si puedes leer algunas de las definiciones. Estar de pie, pararse firme. Es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero que es triste cuando leemos la palabra de Dios y dice que la verdad ha tropezado en la calle. Nadie está parándose firme por la verdad de la palabra de Dios. Alguien tiene que pararse firme por la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? El Señor dice. Su palabra dice. Pero para hacer eso tenemos que conocer su palabra. Y tener una relación personal con Él. Una iglesia que deja de caminar en la verdad de la palabra pierde su autoridad. Porque la palabra tiene autoridad. Es la palabra que está firme, ¿no? Entonces, es algo firme. Podemos aferrarnos a la palabra de Dios. Y ojo, esa es la diferencia en nuestras vidas cuando vienen momentos difíciles. A ver, acompáñenme a Mateo 7. Y vemos eso más y vamos a ir. Voy a continuar con eso en la noche. Mateo 7, 24 a 29. Nuestro fundamento en la palabra de Dios es la diferencia, hace la diferencia. Caminando en la palabra de Dios hace la diferencia. En Mateo 7, 24, después de que Jesús da el sermón del monte, toda esa enseñanza, todas esas palabras, termina diciendo, voy a ir ahí, Mateo 7, 24. ¿Y qué es lo que dice? Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, subraya solo y las hace. O si quieres subrayar con otro color, los que oyen y después con otro color y las hace. ¿Por qué? Porque cuando regreses a este pasaje vas a ver, ¿por qué tengo dos colores? ¿Por qué oír está con un color y hacer está con otro color? Porque son dos principios diferentes. ¿Te das cuenta? No simplemente subraya todo el pasaje, pero ciertamente subraya y las hace. Y vas a volver a este pasaje y vas a decir, sí, tengo que ser hacedor de la palabra. No simplemente oidor. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hacer la palabra de Dios, tener un fundamento en la palabra de Dios es edificar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia sobre la roca, que es Jesús y su palabra. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. La casa es tu vida y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Sobre esta parte, porque estaba fundada sobre la roca. Pon una flecha y dice roca, Jesús, su palabra. Estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Toma nota que los mismos vientos, las mismas tormentas, los mismos ríos vienen a la casa, vienen a la vida, pero ¿cuál es la diferencia? Una de las personas está haciendo la palabra. Una de las personas tiene un fundamento firme en la palabra. Queremos ser como árboles plantados juntos a corrientes de aguas. Veo árboles que caen cuando hay vientos, pero veo otros árboles que, se mueven, pero no me voy a caer. Nosotros somos los árboles. El viento puede ser una tribulación, algo que viene a nuestras vidas. Te va a mover un poco, pero no vas a caer. Porque tienes un fundamento en la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Conoces más de las promesas de Dios. Has visto la fidelidad de Dios. Y estás haciendo la palabra, hacedor de la palabra, no solamente oidor. ¿Cuántos en la iglesia en general simplemente son oidores de la palabra? Y no están caminando en la palabra. Van a la iglesia semana tras semana.
mes tras mes, año tras año, y parece que están en lo mismo, nunca hay un cambio en su vida. Te puedo decir que normalmente lo que sucede, están escuchando la palabra, pero no tienen la intención de caminar en la palabra. Entonces, wow, qué lindo la palabra, sí, escudriñar cada día, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No es simplemente decir amén en una clase, es hacerlo, ¿no? Entonces, me encanta cómo termina aquí en el versículo 28 y 29. Cuando Jesús termina esta enseñanza, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina o de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Yo tengo esto subrayado porque, y no como los escribas me muestra que ellos no tenían autoridad. Hablaban y enseñaban, pero no hay autoridad. Tú no quieres simplemente compartir la palabra por compartir. Tú quieres compartir con autoridad. Y eso viene cuando estás caminando en lo que estás predicando. Cuando no estás caminando suena tan hueco, tan muerto, porque no estamos caminando en lo que estamos hablando. La autoridad viene a través de la palabra. Amén. Debemos dar nuestras vidas a la palabra de Dios. Creo que eso es lo que quiero para mi vida. Cada día más enamorado de Jesús. Amar más su palabra. Guardar su palabra en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu palabra. Oh, Señor, tu palabra es tan poderosa. Tú eres la palabra, Señor Jesús. ¿Sí? Si amamos a ti, Señor, vamos a amar tu palabra. Queremos abrir nuestro corazón y recibir esta enseñanza, ser verdaderos discípulos de ti, Señor. No solo parte de la multitud, pero ser discípulos que aman tu palabra, que estudian tu palabra, que escudriñan cada día para ver si esas cosas son así. Honramos tu palabra en este lugar y vamos a poder vivir de toda palabra que sale de tu boca, Jesús. Háblanos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.